estimados, estimadas, ¿cómo están? Un gusto hacerles esta clase número 4 nuevamente, que me vean la cara y entregarles estos nuevos contenidos que se van a implementar ahora en este nuevo segundo ciclo online, o como dicen ustedes, segundo semestre online en lo que respecta a la asignatura de historia. Contarles que todas las asignaturas en general estamos con un tema entregado por el Ministerio de Educación, de priorización curricular. La priorización curricular consta de que el Ministerio de Educación seleccionó los contenidos eh, más significativos referente al plan anual de cada curso. ¿Ya? Se sintetiza en un gran objetivo y nosotros ahí como profesores vamos desmenuzando los elementos más importantes a tratar. En ese contexto, vamos a ver en esta clase grabada número 4, referente a la asignatura de Historia, la Guerra Fría en América Latina, dictaduras militares. ¿Ya? Ustedes se preguntarán eh, en qué consiste esta imagen que tienen acá al frente, donde aparecen dos figuras o iconos que se están mirando un poco feo. ¿Ya? Y atrás aparece la bandera de Estados Unidos y aparece, por otro lado, la bandera de color rojo de la Unión Soviética, perdón, ya extinta o ya desaparecida en sí. Bueno, les cuento que este personaje que se encuentra al lado izquierdo de la imagen es el famosísimo tío Sam, que se ocupaban como eslogan para reclutar a ciudadanos para distintas guerras que se llevaban a cabo entre los años 50, 60 en adelante. Bueno, como la guerra de Vietnam. En Forrest Gump aparece el tío Sam, un letrero, o sea, un panfleto donde sale apuntando con el dedo, tú puedes ser uno de los que puedes participar en este proceso. Muchos fueron los que se sumaron. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos el eslogan de la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el famosísimo oso pardo, que es como el animal ícono de la región o de esa zona, que vendría siendo la actual Rusia y los países que se encuentran en su entorno. ¿Ya? Esta es una imagen controversial, ¿ya? Y es un elemento esencial para poder interiorizarnos un poco de qué es la Guerra Fría. ¿Ya? Antes de responder esa pregunta, vamos a ver qué objetivos eh, se va a tratar, bueno, qué objetivo en este caso de la priorización curricular se va a tratar y el objetivo de esta clase. El objetivo de aprendizaje de la priorización curricular es el OA2, explicar procesos comunes de los estados latinoamericanos en la historia política reciente, perdón, incluyendo la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, transiciones o procesos, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias. O sea, es un objetivo extenso. De eso, ¿qué extraigo yo como profesor para el objetivo de esta clase? Comprender la influencia de la Guerra Fría en los estados latinoamericanos, incluyendo la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas. O sea, entender cómo se generan estos distintos procesos en Latinoamérica, ya sea en su historia política, y parte de la historia política es cómo influenció durante un periodo de tiempo, a mediados del siglo XX, la Guerra Fría en estos lugares. Cuando hable de región, o en esta región, quiere decir que es todo el continente latinoamericano, ya para que lo entiendan, todos los países que lo conforman. Veamos, ¿qué es la famosísima Guerra Fría? La famosísima Guerra Fría fue un periodo de tensión internacional que se vivió entre los años 1945 a 1989, o sea, más de 40 años, y que enfrentó a dos superpotencias de ese entonces con proyectos ideológicos contrapuestos o con ideas totalmente distintas. Por un lado tenemos a Estados Unidos con un modelo capitalista y por el otro lado tenemos a la Unión Soviética o la URSS con un modelo socialista comunista. Ya tenía esos dos tintes políticos y económicos. ¿Ya? Estados Unidos utilizaba el modelo capitalista que en grandes rasgos, que este es contenido de primero y segundo medio, es un sistema económico basado en invertir, ya sea bienes, eh, por ejemplo, una casa, servicios, etcétera, o dinero, para generar ganancias. ¿Ya? Y esas ganancias
son para la persona obviamente que las invierte y el Estado no interviene en ese proceso. Solamente, por ejemplo, si yo tengo una empresa, genero lucas, genero gran cantidad de dinero, el Estado solamente interviene cobrándome los impuestos necesarios referente a lo que yo estoy produciendo o al servicio que yo estoy entregando, pero no frena el seguir generando más ingresos. Por otro lado, tenemos la Unión Soviética con el modelo socialista y comunista, que en grandes rasgos vendría siendo el modelo socialista un sistema económico donde todo es controlado por el Estado. ¿Ya? Todo lo filtra el Estado, ya sea desde una empresa, ya sea desde el trabajo de las personas, ya sea hasta la construcción o la infraestructura que tiene un país determinado. ¿Ya? Y el comunismo vendría siendo como el tinte político del socialismo, donde se generan eh, como una igualdad de oportunidades para todos, ¿ya? Desde ese enfoque. Por ende, bueno, y estos conceptos son sumamente amplios, son sumamente complejos, hay libros referentes a estos conceptos y definiciones. Yo simplemente se lo reduje y simplifiqué un poco para poder refrescar un poco la memoria de los contenidos vistos en años anteriores. ¿Ya? Estas dos posturas son sumamente antagónicas, son como el agua y el aceite, y no se mezclan entre sí. Bueno, actualmente hay países que la llevan a cabo una economía del exterior capitalista con una economía socialista interna para intervenir y regularizar, en este caso, ganancias y necesidades que tengan gran parte de la población, ya solventarlas. El triunfo de uno de ellos durante este periodo implicaba la desaparición del otro, o sea, era así de tenso este conflicto. Por eso era importante contar con el apoyo o el control de una cantidad determinada de países y mantener, en este caso, una hegemonía, o sea, una hegemonía o mantener el poder concentrado en una de estas dos superpotencias. Por eso era el conflicto era bien tenso. Las características de este conflicto en grandes rasgos. Como les decía, se, se llevaba a cabo o se establecía todo este proceso como una división, un mundo bipolar, una división en dos bloques, o un país era comunista o era socialista, perdón, era comunista socialista o era capitalista. Se enfrentan dos superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética, y ellos enmarcan zonas de influencia, ¿ya? ¿Qué país participa dentro de su ideología y qué no? ¿Ya? Tenían ese control. Se establecen estrategias indirectas, competencias tecnológicas, competencias militares, espaciales y deportivas. ¿Ya? ¿Quién llega primero a la luna, por ejemplo? Eh, Carreras deportivas en las Olimpiadas, por ejemplo, en el boxeo, también culturales, hasta en el cine, Rocky, ahí aparece Rocky, boxeador estadounidense enfrentándose contra un boxeador de la Unión Soviética y desde la postura de Estados Unidos gana Rocky, obviamente, o sea, triunfa el capitalismo sobre la Unión Soviética, o sea, son temas sumamente complejos que se llevaron a cabo durante todo este proceso. También espionajes y conflictos militares. Por un lado estaba la KGB, que era una policía secreta de la Unión Soviética, y por otro lado estaba la CIA, que era como una especie de inteligencia interna que poseía cada país dependiendo de sus perspectivas. Había un conflicto ideológico entre libertad e igualdad. Estados Unidos con la democracia profesaba o divulgaba una idea de libertad en comparación a la estructura que mantenía la Unión Soviética en ese entonces, que era una igualdad de condiciones y de oportunidades. Entonces era un conflicto sumamente tenso y bien delgado, un hilo bien delgado que tendía a confundirse en algunos casos. La gente decía que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Bueno, los modelos, como lo hablamos recién, que eran capitalistas por un lado, socialista y comunista por el otro, y existió una carrera armamentista donde estas dos superpotencias no se enfrentaron nunca directamente, o sea, nunca en un campo de batalla lanzaron balas y bombas entre ellos, sino siempre fue indirecto con terceros países de por medio. Si había un país que tenía un conflicto donde se enfrentaban dos bandos, el bando A o el bando B, y el bando A lo suministraba o lo ayudaba o lo apoyaba a Estados Unidos y el bando B lo apoyaba a la Unión Soviética. Y se enfrentaba el país, pero no directamente la superpotencia. ¿Ya? Bueno, son superpotencias, como aparece ahí, porque concentran
una gran cantidad de economía y de influencia, y por otro lado también estaba el efecto o el elemento disuasivo que eran las armas nucleares, quién creaba la arma nuclear más grande o dónde estaban ubicados estos silos militares o esta concentración de misiles nucleares, porque todos creían que iba a ocurrir una guerra nuclear enorme, ¿ya? Iba a ser como prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Acá tenemos todas las zonas de influencia, tanto por un lado de Estados Unidos y la OTAN, bueno, que no quise ser tan específico también en el contenido, sino esto no podemos estar hablando 3 días referente a este contenido, que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de esta zona, el pacto que tenían los países para mantener el sistema capitalista y apoyar a Estados Unidos, todos los que se encuentran con azul oscuro. Tenemos, siguiendo esta leyenda, los países que se encuentran con color celeste, que son aliados de Estados Unidos, si se dan cuenta, aquí América o Latinoamérica completa es aliado de Estados Unidos. La Unión Soviética, que tiene un color fuerte, que se encuentra acá en el costado superior derecho. Los aliados de la Unión Soviética con un rojo más claro, y de color piel o color un poco salmón vendría siendo lo que es o lo que respecta a China. Este era el mapa mundial durante ese periodo a mediados del siglo XX, donde se destacan distintas guerras o distintos conflictos en distintos lugares del mundo, desde la guerra de Corea, guerra de Vietnam, guerra de Afganistán, crisis de Berlín y la famosísima crisis de los misiles. Bueno, aquí contarles que Estados Unidos mantenía un control de el capitalismo y de su zona de influencia, que era toda Latinoamérica y Centroamérica, pero aparece un país que es Cuba, donde se lleva a cabo una revolución, sacan al presidente Batista de ese entonces y entra Fidel Castro, después acompañado con el Che Guevara, etcétera, y ahí establecen un régimen socialista, ¿ya? Sumamente impactante para ese entonces, porque Estados Unidos tenía toda esta área controlada con su zona de influencia, y Cuba se revela, podríamos decir así, obviamente apoyado por la Unión Soviética en esta zona, ¿ya? Entonces, llamativo, es fuerte, eh, y acá en Centroamérica también aparecen otros países con eh, que empiezan a tener esta fuerte ideología eh, socialista, comunista de la Unión Soviética. Bueno, no solamente los movimientos que aparecían en este entonces eran específicamente relacionados al socialismo y al comunismo, sino que proclaman su consigna o su lucha en contra del intervencionismo estadounidense, ya para que lo tengan en claro. Estados Unidos interviene en Latinoamérica. ¿Cómo interviene en Latinoamérica? Tiene un proceso desde el inicio del siglo XX en adelante. Interviene Estados Unidos con la política del Gran Garrote, que eso ocurre durante el mandato del presidente Roosevelt, desde 1901 en adelante, donde Estados Unidos interviene militarmente en países con problemas de gobernabilidad, en distintos países de Latinoamérica, que pongan en peligro los intereses de Estados Unidos, ¿ya? O sea, mandan tropas y si es que hay algún conflicto con algún otro movimiento, ellos intervienen y mantienen sus intereses resguardados, en este caso empresas, de producción de fruta, de materias primas, etc. Por otro lado, tenemos la política del buen vecino. La política del buen vecino es que eh, Estados Unidos respeta la soberanía de los países que apoya o interviene militarmente. Dice, bueno, yo reconozco que existe Chile, que existe Colombia, que existe Venezuela, etcétera, todos estos países ya conformados, y esto permitió que recibieran el apoyo de gran parte de los países de la región, ¿ya? Como yo apoyé a estos países más, desde la mirada de Estados Unidos, estos países me apoyaron a mí en el futuro para el crecimiento económico, entre otras cosas. Después, ya avanzado, ya a mediados del siglo XX, nace la Alianza para el Progreso, que la Alianza para el Progreso es un programa de cooperación económica de los Estados Unidos a todos los países latinoamericanos. Entonces, como para mantenerlo dentro de su zona de influencia, Estados Unidos entrega dinero para que estos estados puedan producir, ¿ya?
pueda generar constante crecimiento y no existe una intervención, obviamente, de la Unión Soviética o de una tendencia socialista comunista. Y por otro lado, tenemos la famosísima doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es una política estadounidense que buscaba, ojo con esto, implementar medidas en el ámbito de inteligencia y de defensa militar en los países latinoamericanos. Ustedes se preguntarán, ¿defensa militar contra quién? ¿Ya? Y ahí había una consigna bien clara que era contra un enemigo externo, no, que lo vamos a ver más adelante, y un enemigo interno. ¿Ya? Por ende, en Panamá nace la Escuela de las Américas. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué estableció Estados Unidos? Crea esta Escuela de las Américas con gente capacitada, militares capacitados en inteligencia y en defensa militar. Y todos los países enviaban a ciertos representantes de sus ejércitos. Chile también fue partícipe, Argentina, Bolivia, Perú, etcétera, a esta escuela militar, a esta escuela de las Américas, aprendían estrategias, aprendían elementos de la inteligencia militar, de defensa, armamento, entre otras cosas, y después ellos volvían a sus países y eh, enseñaban en las bases militares, etcétera, todos estos procedimientos aprendidos en la escuela de las Américas, en resumidas cuentas. Bueno, este es como en grandes rasgos el intervencionismo. Obviamente hubo más, ya para que lo entiendan, pero esto es como lo más importante para que ustedes entiendan de qué forma Estados Unidos interviene o intervino en Latinoamérica durante este periodo. ¿Qué propósitos tenían estas intervenciones en Estados Unidos entonces? Por un lado, lo más importante a rescatar de la diapositiva anterior es la Alianza para el Progreso. O sea, la Alianza para el Progreso, el eslogan era mejorar las condiciones de vida de la población, pero a su vez, dentro del contexto de la Guerra Fría, era frenar la expansión del comunismo y del socialismo en Latinoamérica, ¿ya? Que no llegara esa ideología acá. Y por otro lado tenemos la doctrina de seguridad nacional, que fue sumamente importante para entender las dictaduras posteriores, porque según la doctrina de seguridad nacional, el enemigo externo, obviamente, para Estados Unidos era la Unión Soviética. Estados Unidos se encarga de contenerlo mundialmente. Y el enemigo interno, lo que respecta a la región, en Latinoamérica, eran los partidos de movimientos de izquierda o de movimientos socialistas, etcétera, que comenzaron a emerger en los países latinoamericanos con el boom de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un modelo a seguir para otros movimientos que también emergieron y también contestaron a este intervencionismo de Estados Unidos. ¿Ya? O sea, quienes se encargan de este enemigo interno son los ejércitos locales. Y los ejércitos locales fueron eh, los que fueron ayudados por Estados Unidos y la famosísima Escuela de las Américas con toda la entrega de información a través de eh, la aplicación de el conocimiento de la inteligencia militar y la defensa militar, entre otras cosas. Y acá aparece Kennedy, que fue uno de los que aprobó propulsores durante ese periodo de tiempo que él fue presidente de la Alianza para el Progreso, ya en grandes rasgos, ya porque durante este proceso hubieron muchos presidentes que desarrollaron estas políticas durante la Guerra Fría. Que para la Escuela de las Américas, ¿quién era el enemigo interno? Ya como lo habíamos dicho anteriormente, eran movimientos de izquierda, movimientos revolucionarios en América. Ya no todos los movimientos eran de izquierda o eran socialistas, sino que existían movimientos que eran en contra del intervencionismo de Estados Unidos. En los años inmediatos a la Revolución Cubana, como les decía anteriormente, los movimientos revolucionarios se transformaron en una alternativa militar. O sea, si ellos pudieron, yo también puedo. Y el régimen de Fidel Castro fue una especie de ejemplo para otros países. Nace la idea de guerra de guerrillas, que fue una forma de lucha que buscaba a través de las armas cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos en pro o a favor de una sociedad, según la visión de estos movimientos, más justa y libre del intervencionismo norteamericano. ¿Ya? Para que lo tengan en claro. Bueno, aquí aparece Fidel Castro con sus hombres durante la Revolución Cubana. ¿Qué movimientos existen? Bueno, en Argentina estaban los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, nace aproximadamente en 1970. En Perú, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En Colombia está la FARC, que hasta el día de hoy existe la FARC. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, que nace en 1964 hasta la actualidad. En Uruguay está el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru.
desde 1964 hasta 1989, en Nicaragua Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Guatemala Fuerzas Armadas Rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los países latinoamericanos emergen estos movimientos, ¿ya? En Chile emerge la famosísimo FPMR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, durante un periodo de tiempo, ¿ya? Que se entienda, eh, esto es lo que nos demuestra la historia, ¿ya? Aquí no hay que ser de ninguna tendencia política para observar y mirar esta complejidad que nos trajo la Guerra Fría acá en Latinoamérica, ¿ya? Yo solamente les entrego los datos y les entrego el contexto. Cada uno después en nuestras casas somos los que juzgamos si es bueno, es malo, fue positivo, fue negativo, ¿ya? Esta información que incluso la pueden encontrar en internet y pueden indagar o profundizar más referente tanto al inicio de la Guerra Fría en Latinoamérica como en estos movimientos revolucionarios que se llevaron a cabo. Bueno, esto es como las consignas de los movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Aquí la bandera de la FARC, la bandera de Tupac Amaru, acá Tupac Amaru, está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acá de Chile, y acá está el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, que son como eslogan o fotografías para que más o menos ustedes los conozcan. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué voy yo con la doctrina de seguridad nacional y este intervencionismo de Estados Unidos, etcétera? ¿Cómo se aplica entonces todo lo que le acabo de decir? La doctrina en sí de seguridad nacional se aplica o se instaló entre todos los militares de Latinoamérica, ¿ya? Se reforzó a través de la Escuela de las Américas una ayuda militar para todos los ejércitos de los países latinoamericanos y nace la idea del enemigo interno, ¿ya? Lo que ellos denominaban como un cáncer marxista, o sea, era un peligro el marxismo. Bueno, el marxismo fue creado por Karl Marx, que utilizaba estas ideas socialistas y comunistas como para ir en contrarrespuesta a lo que ocasionaba la empresa, la producción empresarial, el proletariado, que sin el trabajador la empresa no era nada, entonces debería existir un equilibrio entre eso. Entonces fue un filósofo historiador efervescente de esa época que conoció in situ el conflicto que se vivía con el capitalismo, donde grandes empresas ganaban, ganaban y generaban en base, según la visión de Marx, en base a la producción que generaba los trabajadores o la clase proletaria o la clase obrera que él denominaba. ¿Ya? Entonces, para los militares de esa época, fueron adoctrinados por esta doctrina de seguridad nacional establecida por Estados Unidos, era un cáncer marxista, se le denominaba, que era un peligro peligroso y muy contagioso y que amenazaba con expandirse por todo el cuerpo, por un cuerpo social o por toda la sociedad. En la década, bueno, con esto, en la década de 1960, 1970, en medio del auge de los grupos de izquierda, cuando están efervesciendo todos estos movimientos en Latinoamérica, eh, también nacen a su vez los golpes de Estado protagonizados por militares. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un golpe de Estado? Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Un golpe de Estado posteriormente lleva a una dictadura, que después vamos a indagar un poco. Acá aparece un esquema donde en la época que emergen todos los golpes, los dictadores o golpes de Estado, bueno, que manifiestan los movimientos militares internos en cada país. En Argentina, de 1976, si se dan cuenta, hay un margen ahí entre en 1950, bueno, en Paraguay, 1960 y 1970, en ese periodo de 20 a 25 años, emergieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 dictaduras militares en Latinoamérica, ¿ya? Con distintos generales, si se dan cuenta, generales y algunos, en algunos casos, presidentes. Todo esto conformado por juntas militares, se reunían los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, de Carabineros, etcétera, todos se reunían, bueno, en lo que respecta a Chile, y discutían de qué forma tomarse el poder en el país. Bueno, esto fue ese ejemplo acá en lo que respecta a Chile. En distintos países se llevó a cabo de distinta manera, pero al fin y al cabo eran los grupos militares quienes tomaban el poder en el país. ¿Ya? ¿Qué es un golpe de Estado y una dictadura militar?
¿ya? El golpe de Estado es una acción violenta ejecutada por fuerzas militares. O sea, lo que les decía recién, una junta militar. Les puse el ejemplo acá de los cuatro comandantes de eh, de distintas zonas, del aire, del mar, de la tierra, etc. Del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, etc. Eh, es una acción violenta ejecutada por fuerzas militares, civiles o cívico-militares que violan la ley para apropiarse del control de un gobierno democrático. ¿Ya? O sea, se toman el poder y ellos ejercen su propia gobernabilidad desde el punto de vista político, económico y social. ¿Ya? Por otro lado, bueno, el golpe de Estado es entrar y tomarse el poder. ¿Ya? Y la dictadura militar es gobernar durante ese periodo de tiempo gracias al golpe de Estado, para que lo entiendan. O sea, el golpe de Estado abre la puerta y la dictadura militar se instala. ¿Ya? Forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, presidente, legislativas, Congreso, y judiciales, Corte Suprema, son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. O sea, aquí la gente no decide, decide la Junta Militar. En todos los aparatos del Estado, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en grandes rasgos. Aquí la dictadura somete a la democracia, lamentablemente. ¿Ya? Tenemos que el papel de los golpes de Estado a nivel latinoamericano fue grande, ¿ya? Anteriormente les mostré los dictadores, pero el nivel del golpe de Estado, de a abrir la puerta para la dictadura que ejecuta el golpe de Estado, fue enorme en Latinoamérica. En Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Chile, en Argentina, en Cuba, en Haití, en Granada, en Venezuela, en Brasil, o sea, en distintos lugares de Latinoamérica se llevaron a cabo, bueno, y Centroamérica también, se llevaron a cabo estos golpes de Estado, ¿ya? Si ustedes van leyendo, por ejemplo, en Guatemala la CIA dirigió el golpe contra el presidente Jacobo Arbenz y otorgó el poder a Carlos Armas. Estados Unidos entrenó soldados que derrocaron al presidente Manuel Zelaya. En Honduras, Estados Unidos realizó invasión y aparatos del poder a Manuel Noriega. O sea, todos estos archivos aparecieron, se revelaron también, los reveló la CIA, los reveló Estados Unidos y se conoció estos vínculos que tenía Estados Unidos con todos los países latinoamericanos y con las políticas que conversamos anteriormente en este video. Hoy, insisto, esto es el contexto, yo les entrego los datos, las definiciones y las características de lo que se vivió, ustedes juzgan, ¿ya? Ustedes son los que juzgan si fue negativo, fue positivo, si el capitalismo es bueno, el capitalismo es malo, si el comunismo es bueno, el socialismo es malo. Ustedes deciden, yo solamente les estoy entregando la información. Ustedes realizan ese análisis en sus casas. Este es el contexto del panorama que se vivió durante ese periodo. Y las dictaduras más conocidas fueron la de Bolivia, la de Paraguay, mire, de, 1900, o sea, de 1954 a 1989, o sea, un gran tiempo de dictadura. Augusto Pinochet, desde el 73 a 1990, en Argentina, por Videla, de 1976 a 1983, en Uruguay, del 73 al 85, de Brasil, del 64 al 85, o sea, la dictadura en América del Sur, en esta zona, gran parte de Latinoamérica, se llevaron a cabo por estos personajes, ¿ya? En Perú también se llevaron a cabo dictaduras, entre otras cosas, ¿ya? Un golpe de Estado en Paraguay de 1974 inició uno de los ciclos represivos más duros de la historia de la región, ¿ya? Inicialmente lo comenzó Paraguay en 1954, para que lo tengan en claro. O sea, más que nada en esta clase vamos a ver conceptos y definiciones y características en grandes rasgos, y ya después en la clase número 5 vamos a ver plenamente todo el proceso de una dictadura militar, específicamente la dictadura militar vivida en Chile en el año 1973. A todo el contexto general, el presidente que existía en ese entonces, cómo fue la intervención militar con la junta militar, etcétera. ¿Ya? Características comunes de una dictadura o de las dictaduras latinoamericanas. Las características comunes en esto es que las dictaduras responden a una etapa de alta agitación política, o sea, hay harto movimiento interno,
movilización de masa y de crisis económica. Algo ocurre ahí. Por ejemplo, en el caso de Chile, intervino un presidente socialista, entonces no estaban en los planes de los empresarios chilenos y de la intervención estadounidense que existiera un país socialista, entonces intervienen para regularizar este proceso y aparte que la presidencia de Salvador Allende igual generó crisis económica, ya porque dependiendo de la postura y de la aplicación de la economía empiezan a generar distintos tipos de conflictos internos donde no se mantiene o no se regulariza lo que es la economía de la población, la economía de las empresas, entre otras cosas. ¿Ya? Apoyo logístico, de inteligencia y asesoría de Estados Unidos. Estados Unidos interviene en todas estas dictaduras latinoamericanas, como lo habíamos conversado, a través de la CIA o a través de acuerdos internacionales o de políticas establecidas anteriormente. Existe una idea de refundación de de la sociedad, de la economía y de la política. El presidente anterior, antes de que entrara la Junta Militar, quizás estaba llevando a cabo políticas o economías, un sistema económico totalmente distinto a lo que era antes. Entonces, quizás exista una crisis, quizás hubo un conflicto interno que lo tomaron como, no sé si denominarlo como excusa, pero como característica o como proceso para que los militares intervinieran. Eh, en ese contexto. ¿Ya? Existen apoyos de los grupos económicos dominantes en cada país, de las grandes empresas apoyan este cambio interno, ejercicios del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados y lamentablemente la persecución a la oposición, especialmente de izquierda, que eso se reconoce en todas las dictaduras, se persigue a la oposición, se persigue a la izquierda, existen violaciones a los derechos humanos, que eso lo vamos a tratar en la otra clase, en la clase que viene. Ya esto no es que se lo esté contando yo, esto es reconocidísimo como información. Hasta la actualidad hay muchos militares que están pagando por las acciones que llevaron a cabo en estas dictaduras, muchos desaparecidos, muchos muertos. Próxima clase veremos cifras, veremos el proceso de la dictadura e indagaremos en este contexto de la dictadura militar en Chile en el año 1973, en grandes rasgos. Y para terminar, les voy a dejar una actividad de estudio como que la comenzamos o la iniciamos en la clase número 3, que es buscar en el glosario terrorismo de Estado, que se los voy a dejar acá arribita, en el costado superior derecho del video. Eh, el link se encuentra en la parte superior derecha del video. No olviden que estos conceptos y definiciones aparecerán en la evaluación online de historia de las siguientes definiciones: derechos humanos, desaparecidos, represión y terrorismo de Estado, que son elementos que vamos a trabajar la próxima clase también y que es importante que conozcan sus definiciones. ¿Ya? Y no olvidar que estos conceptos van a entrar en la evaluación de la cápsula, o sea, de la clase grabada número 4. ¿Ya? Bueno, chicos y chicas, estos son los datos entregados. Este es un tema súper delicado que después lo vamos a tratar en la clase número 5. Es un tema que todavía a la gente le cuesta hablar porque muchas familias estuvieron desaparecidos o participaban en alguna tendencia de izquierda o habían familiares que eran familias que eran empresarias, entonces también tuvieron una crisis económica interna, entonces hubo todo un proceso de cambios que ocurrió en la sociedad que marcó hasta el día de hoy, sí, hay gente marcada por ese proceso. ¿Ya? Bueno, no les quito más tiempo, que les vaya muy bien en todo y nos vemos para la interacción de la clase número 4. ¿Ya? Bueno, chicos y chicas, cualquier duda o consulta me preguntan por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Ya? Nos vemos, chicos y chicas. Chao, chao.